Hola muchachos, buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, profe. Buenas noches, ya es de noche. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias. Espero que estén ustedes también muy bien. Bien, gracias, Señor, profe. Solucionó el micrófono, profe. ¿Cómo? Solucionó el micrófono. Hombre, ya que no le estaba permitiendo a la aplicación de utilizarlo. Entonces a veces tú sabes que ahora con todas estas aplicaciones piden acceso al computador y entonces a los mensajes y a todas esas cuestiones, y entonces uno como que está ya, lo mismo es el celular, entonces uno como que está a la alerta de decirle que no, que no, que no, entonces le dije que no, y resultó que no me dio acceso al micrófono, entonces tuve que salirme y Sí, ya uno tiene que nuevamente, darle permitir. sí, tuve que nuevamente salirme, ingresar y permitirle el micrófono. Bueno muchachos, me place Así me nuevamente. pasó a mí un día y no escuchaba ni a la otra persona. Espero que no, ya aprendimos hoy, ya aprendí algo hoy nuevo. Bueno muchachos, espero que todos estén muy bien. Me place otra vez estar reunido con ustedes, dándoles tocando otro poquito de estos temas de control que tienen que ver con eso, con todo lo que tiene que ver con la auditoría. Me gustaría saber qué fue qué tema vimos la vez pasada, en qué quedamos la vez pasada. ¿Qué fue lo último que dimos la vez pasada? ¿Quién me dice? Me hace el favor. ¿Nadie se acuerda? ¿Aló? Profe, estábamos hablando de la cuestión del contador en la ley 43. Correcto. Y respecto a las nagas solamente hablamos de las normas, a la ejecución del trabajo. No recuerdo. Sí, estábamos hablando en el artículo 7 de las normas personales, las normas relativas a la ejecución del trabajo. Del informe no hablamos. No, eso es lo que yo recuerdo, pues. La ley 43. Ya un momentico, estoy buscando. profe, Dígame a una ver, pregunta dígame. con respecto al trabajo que mandó. Ahora al A ver final si nos hablamos de explica. eso. Al final hablamos de eso. Ah, listo, profe. Ok. Porque si nos podemos hablar ahora no damos la clase. Vamos a esperar al final y comentamos un poco acerca de este tema. Bueno, permítame un momento y comparto la pantalla. Bueno, listo, están viendo la pantalla. Bueno, ya. Buenas noches, profe. Buenas noches, Fabián. La clase pasada, pues estuvimos hablando un tema, pues, bastante importante en lo que tiene que ver con nuestra profesión, bastante delicado, porque nosotros no solamente como contadores es saber llevar procesos contables, llevar procedimientos tributarios, resolver problemas que se presentan en el día a día de los contribuyentes o de las empresas donde nosotros laboramos, sino que también nosotros tenemos que tener muy en cuenta esas normas que nos regulan a nosotros como profesionales.
Entonces, por eso es que estoy haciendo mucho énfasis en lo que es la ley 43. En clase pasada habíamos hablado acerca de los primeros artículos y la primera clase hablamos acerca de lo que eran las normas de auditoría generalmente aceptadas. Hablamos acerca de las normas personales, que eran las características cualitativas que debe tener un contador para poder ser auditor financiero o revisor fiscal. Aplica para ambos trabajos. La segunda norma habla acerca de lo que es las normas relativas a la ejecución del trabajo. Esta norma se centra en la manera como debemos nosotros realizar esa auditoría. Y pues todo se centra en lo que es una planificación. Hay que planificar una auditoría, hay que planificarla. Por ejemplo, yo a ustedes les dejé un trabajito por ahí, les subí a la plataforma un trabajito. Es una auditoría financiera. Pues no es una auditoría financiera completa, porque no van a revisar la contabilidad, todo lo que es la contabilidad. Van a revisar, es un encargo, una parte de la contabilidad. En este caso, estamos hablando de lo que es el inventario. El inventario, que tiene que ver con, en este caso la empresa maneja, es una empresa comercializadora de productos. En este caso, pues maneja el sistema de inventario permanente, y pues de ahí parte pues la iniciativa, o sí, para nosotros poder planificar la auditoría que se va a hacer en ese tema, en ese aspecto, en esas situaciones que se están dando en esa empresa. Entonces entonces la ejecución, en este caso, tomando como ejemplo ese trabajo, pues tendríamos nosotros que planificar, ¿cierto?, lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer dentro de para realizar esa auditoría. Y pues dentro de esa auditoría, pues no está de más de recalcarles de que ustedes tienen que fijar unos objetivos, hacer un estudio previo de lo que es la compañía, mirar lo que es el sistema de control interno, verificar, ya un momento, hacer indagaciones en los procesos que se están dando dentro de la empresa, para nosotros poder comenzar a ejecutar esta auditoría como debe ser. Entonces, ya cuando nosotros pues ya tenemos las pautas suficientes para poder ejercer la auditoría, la ejecución de la auditoría, pues bueno, en este caso vamos a utilizar una serie de documentación. La documentación no se limita. Ustedes, como contadores públicos, con la experiencia que tiene un contador público en lo que tiene que ver con auditoría financiera, él va a utilizar herramientas que le van a servir para indagar, para supervisar, para verificar ciertos aspectos que se ven dentro de una empresa. Si estamos hablando de auditoría financiera, quiere decir que el auditor debe verificar toda la documentación que se utiliza o que se tiene como soporte de toda la contabilidad que se llevó a cabo. Por ejemplo, desde el momento mismo en que comienza, si yo voy de pronto a auditar todo lo que pasó en el año 2019 de una compañía, yo tengo que tener, por ejemplo, tengo que tener los saldos iniciales con los que comienza el año 2019. ¿Por qué? Porque yo, para poder verificar, para poder hacer la auditoría, debo tener unos saldos iniciales.
Con esos saldos iniciales comienzan desde ahí todos los hechos económicos que se den de ahí en adelante. Me toca a mí revisar todo lo que sucedió. Y pues, en normas internacionales es muy claro y dice que la norma internacional interpreta un hecho económico, que para poder haber un hecho económico, ya lo que han dado de pronto NIF, esencia sobre la forma, que es un principio, dice que no se necesita el documento para poder registrar una compra, para poder registrar un hecho económico. ¿Cómo así? Que no necesito de pronto la factura. Eso es lo que me dice la norma internacional. Pero ¿qué pasa? Que todavía estamos en Colombia y por ahí todavía hay indicios de que la DIAN ya está aceptando supuestamente, le digo supuestamente, porque cuando yo voy a hacer una declaración de IVA, yo tengo que tener todas las facturas de compra para poder decir cuál es el valor del IVA descontable. Yo no puedo calcular un IVA, o puedo tener un valor de un IVA descontable si solamente lo que yo tengo son remisiones. ¿Por qué? Porque la remisión, pues, si lo miro desde el punto de vista de procedimiento tributario, no es un soporte para poder yo llevar ese IVA, que de pronto puede tenerlo también la remisión, llevarlo como IVA descontable. Entonces yo tengo que tener en mis manos las facturas legales, con todos los requisitos que me exige el estatuto tributario. Entonces, yo, como auditor, si voy a verificar una contabilidad, si están aplicando normas internacionales según el concepto de la norma internacional, donde no se manejan soportes contables, se me va a hacer más complejo hacer esa auditoría que una compañía donde todos los hechos económicos estén soportados con su documento legal. Entonces, con esto pueden ustedes pueden interpretar, pueden analizar esas dos situaciones que se pueden presentar. Entonces, tomando como ejemplo una compañía donde se maneje soportes por cada hecho económico, yo tengo que verificar todos los hechos económicos con ese soporte, ir comparando. Es más fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo el documento legal. Porque yo tengo el documento y yo no tengo que estar, la comprobación se me va a hacer más fácil. Pero si solamente es transferencia de dominio de un bien y no hay un soporte contable, yo tardo más tiempo en verificar de que ese hecho económico sí sucedió, de que esa situación sí sucedió. Entonces, se me hace un poco más extenso la ejecución de mi trabajo como auditor. O sea, la auditoría se me hace más, en tiempo se me hace más largo que tener cada cosa su soporte. Entonces, para yo poder auditar contabilidad, yo tengo que manejar todos los temas, ¿cierto? Debo manejar todos los temas que ahí se recogen o que tienen que ver con la contabilidad. Yo tengo que verificar todo lo que tiene que ver con las retenciones en la fuente. Tengo que verificar las nóminas. Oiga, tengo que verificar las nóminas. ¿Por qué? Porque la nómina también hace parte de mi contabilidad y la nómina está reglamentada por el Código Sustantivo del Trabajo y por algunas otras normas que tienen que ver con la liquidación de los aportes o las prestaciones, seguridad social, la seguridad social, salud, pensión y lo que tienen que ver con los parafiscales. Todo eso tengo que conocerlo yo para poder ver ese proceso contable de las nóminas. Entonces mira que la auditoría financiera, hacer una auditoría financiera no es fácil, no es de un día para otro. Eso se necesita de tiempo,
de dedicación y de una persona que tenga conocimiento en lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque imagínense que por allá están actualizando una contabilidad del 2019. Imagínense toda la gravedad de las cosas cuando no se lleva contabilidad al tiempo real. O sea que hecho que suceda, hecho que se digite enseguida en la contabilidad. Imagínense que no han digitado lo de 2019 y hoy en día está pidiéndole el dueño de la compañía, les está pidiendo la contabilidad hasta la fecha. ¿Qué pasa? Que hay documentación que no se encuentra. Imagínense ese chicharrón. Entonces yo pregunto algo, ¿cómo hizo ese contador para sacar los estados financieros? ¿Cómo hizo ese contador para hacer la declaración de renta? Si de pronto alguien va a hacerle una auditoría financiera, ¿cómo sabe ese contador público? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que sí va a presentar razonabilidad en la información que me está presentando ese contador? ¿Será que esos estados financieros que él ha presentado, aunque lleve firma, aunque esté dando fe pública, sí serán confiables? Los escucho, ¿qué dicen ustedes? Están calladitos hoy, ¿qué tienen? ¿O no me están escuchando? Stephanie, ¿cómo estás, Stephanie? No la escuché. A ver, Francisco, ¿qué me dices acerca del tema? Profe, no va a tener coherencia, no va a tener ningún soporte. Obviamente esa contabilidad no es real, ¿cierto? ¿Cuándo? No se necesita ser un experto en contabilidad para decir que esa contabilidad no sirve. Eso no. O sea, el objetivo. Eso Sí, dime. va a acarrear problemas para la empresa. Totalmente falsa esa contabilidad. Falsísima. Entonces mira que nosotros como contadores, nosotros no podemos llevar una contabilidad de esa manera. Nosotros tenemos que llevar una contabilidad real. Una contabilidad donde se apliquen verdaderamente los principios. Una contabilidad donde se vea reflejado la verdadera situación de la empresa. Porque es que mire, cuando yo estoy presentando unos estados financieros, esos estados financieros deben hablar por sí solos. Acuérdense que hay unas personas que son las que necesitan esa información. Eso se les llama, a esas personas se les llama usuarios de la información. ¿Qué son los usuarios de la información? Son esas personas que a través de los estados financieros van a saber cómo está la empresa. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, los socios son usuarios de la información. Unos proveedores, unos clientes, ellos son usuarios de la información. Entonces, cuando un usuario de la información se le presentan unos estados financieros que no son tomados de la realidad de las cosas, yo les estoy echando mentiras. Y estoy fallando como contador público. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo mi trabajo con eficiencia. Con eficiencia. Ojo, y así existen muchos contadores hoy en día. Ojo con eso. Ojo con eso, porque esa no es la mentalidad con que ustedes se tienen que ir levantando como futuros contadores. La mentalidad que ustedes deben tener como futuros contadores es hacer las cosas como lo dice la norma, como lo dice la ley. Ustedes tienen que garantizar ese trabajo que ustedes están haciendo como contadores públicos. Así como les tomé yo el ejemplo de las declaraciones de renta que les dije en la clase pasada. Cuando yo cobro una declaración de renta, digo, vale tanto, yo le estoy garantizando el trabajo a esa persona. Yo pienso que una persona que cobre muy poquito no le está garantizando a esa persona. Entonces, en contabilidad también es lo mismo. Usted tiene su asesoría, usted tiene que garantizarle el trabajo que usted está haciendo.
¿Por qué? Porque muchas veces el gerente no tiene idea de lo que usted está haciendo en la contabilidad. Aunque estudie, aunque haya sido administrador, incluso a veces hay algunos que son hasta contadores, pero como tienen largo tiempo sin ejercer la profesión, sino que se han dedicado a administrar solamente, a dirigir empresas, ellos no están actualizados con los procesos que se deben llevar en contabilidad. Entonces, nosotros, los clientes depositan su confianza en nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser muy responsables en nuestro trabajo. Vea que se lo estoy diciendo como contador, y entonces, ¿para qué? Para que no vaya a pasar cuando ustedes le vayan a hacer una auditoría financiera. Porque para yo poder hacer auditoría financiera, primero debo de haber llevado contabilidad como debe llevarse. Y cuando yo llevo una contabilidad como debe ser, como dice la norma, yo no tengo miedo de nada. Yo no tengo miedo de nada porque mi proceso ha sido limpio, ha sido transparente. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, la ejecución del trabajo se encarga de eso. La manera como yo voy a hacer el trabajo de auditoría. Las técnicas que yo voy a utilizar. Ojo, hay muchos libros de auditoría. Hay muchas normas que hablan de auditoría, de técnicas de auditoría, pero ustedes también van creando su propia técnica a medida que ustedes van teniendo la experiencia en auditoría y van utilizando lo que nosotros llamamos acá papeles de trabajo. Y esos papeles de trabajo se convierten en aquellos soportes que nos van a ayudar en todos los procesos de auditoría. Entonces, ahí aplica algo así, lo que llamamos nosotros comúnmente como malicia indígena. Nosotros tenemos que aplicar esa malicia indígena cuando nosotros estamos ejecutando ese trabajo de auditores, cuando estamos ejerciendo como auditores. Entonces espero que les haya quedado claro todo esta norma relativa a la ejecución del trabajo. Mire que tenemos que ver también lo que es el sistema de control interno. Y el sistema de control interno hay que evaluarlo, hay que verificar a ver si tiene fallas o no tiene fallas. Porque muchas veces hay fallas en los procesos contables porque el sistema de control interno tiene fallas. Entonces nosotros tenemos que verificar eso, verificar cómo está ese control interno. Cuando se habla de algo, yo tengo que tener una evidencia válida y suficiente. O sea que yo no tengo que tener o yo no voy a presentar cargos en contra de un proceso si no tengo evidencias válidas. Quiere decir que todo lo que yo tengo debe tener soporte para yo poder hablar de eso. Entonces, ojo, que eso se convierta en la herramienta para poder yo comprobar lo que está sucediendo, de lo que yo voy a hablar en la otra norma que habla de la rendición de informe. Porque todo lo que yo haga dentro de mi auditoría financiera, yo tengo que dejarlo escrito en los informes que yo voy a presentar. Bueno. Informes relativos a la normas relativas a la rendición de informe. Esa es la tercera norma y la última de las NAGA. Como su nombre lo dice, habla de el informe, que es el resultado de mi auditoría. ¿Dónde va a quedar plasmado lo que yo he hecho? En el informe. Y ese informe tiene que estar debidamente expresado en términos que puedan ser entendibles para las personas que van a recibir ese informe. ¿Quiénes van a recibir ese informe? Puede ser los socios, puede ser el gerente, la persona que me haya contratado a mí. Entonces, como estoy hablando de hechos que yo como contador conozco, pero que esa persona no conoce, quiere decir que yo debo de transmitir o dar a conocer mi informe con un lenguaje muy sencillo. Yo no puedo, en mi informe como auditor, yo puedo hablar de términos que solamente se conocen o que son comunes dentro de contadores. Debo utilizar un lenguaje bastante simple para que las personas que vayan a verificar, o más bien que vayan a leer esos informes, ellos entiendan de qué les estoy hablando. Bueno. Mira que aquí dice, el contador público deberá expresar claramente el carácter de su examen. Entonces, acá habla del alcance, o sea, del alcance es todo lo que yo hice, el alcance es todo lo que logré hacer con esa auditoría. Si hubo limitaciones, yo
coloco en mi informe que hubo limitaciones porque se presentaron ciertos inconvenientes, de pronto porque no me dieron la información necesaria para, por ejemplo, para yo poder evaluar lo que es la cartera. Entonces, ahí yo tengo que colocar eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que la cartera en esa empresa que yo estoy dando está bien o está mala. Yo tengo que enseguida expresar en mi informe qué fue lo que hice y hasta dónde llegó el alcance de mi auditoría con referente a esa parte de la cartera. ¿Por qué? Porque van a haber limitaciones. No crean que de pronto porque vamos a auditar una empresa, de pronto ya todo va a ser facilito. No, de pronto va a haber documentación o van a haber cosas que no van a estar soportadas. Entonces tengo que aclarar todas esas situaciones en mi informe. Bueno, seguimos aquí. El informe debe tener indicaciones sobre si los estados financieros están presentados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. O sea que yo tengo, como yo soy esa persona que estoy verificando, yo tengo que decir en mi informe si esos estados financieros cumplen con la normatividad contable que actualmente está vigente en Colombia. Y si estoy hablando de normatividad vigente en Colombia, yo tengo que hablar de las NIF. O sea que esos estados financieros deben estar presentados en NIF. Si no están presentados en NIF, yo tengo que dejarlo clarito en el informe que yo voy a presentar. Bueno, el informe debe contener indicaciones sobre si tales principios han sido aplicados de manera uniforme en el periodo corriente en relación con el periodo anterior. ¿Qué pasa de que los principios contables tienen que estar fijados dentro de una política contable? Entonces, cuando se fija una política contable, esa política me va a obligar a que yo lleve la contabilidad como me lo dice la política. Una persona me hizo esta pregunta. Una persona, yo mando a hacer unos talonarios a una litografía y me preguntó, ¿dónde registro yo ese gasto? Por ejemplo, 1.000.000 de pesos. ¿Dónde registro yo ese gasto? Él me hacía la pregunta si lo tomaba como una compra o como un servicio. ¿Por qué? Porque él tiene que saber, él tiene que aplicar retención en la fuente. Y acuérdense que por servicio es una retención y por compra es otra retención. Entonces, él me hacía esa pregunta. Ahora yo se las pregunto a ustedes. Si yo gasto 1.000.000 de pesos para unos talonarios que necesito en mi empresa para X proceso, 1.000.000 de pesos, ¿ustedes cómo lo registrarían? ¿Como una compra o como un servicio? César, ¿qué me dices tú? Profe, yo pienso que como una compra. ¿Quién dice algo contrario? Verónica, ¿cómo lo registrarías tú? Profe, como un servicio, porque, o sea, es un beneficio para la empresa ya que va a ser de uso como tal de ella. Fabián, ¿cómo lo registrarías tú? ¿Como un servicio o como una compra? Con una compra, profe. Keila, ¿cómo lo registraría? ¿Como un servicio o una compra? Como que está Andresito por ahí cerquita. Daniela Lucía Domínguez, ¿cómo lo registraría usted? ¿Como un servicio o una compra? Como un servicio. Bueno. Lo primero que se debe obligar
a las personas hoy en día, a las personas que llevan contabilidad o que están dentro de ese proceso de contable, es que a las personas que nosotros le estemos comprando, ya sea un servicio o un bien, debe entregarnos copia de un RUT. ¿Por qué el RUT? Porque el RUT nos va a decir cuál es la actividad que está ejerciendo esa empresa, el número, el NIT de esa empresa. Entonces, si es facturador electrónico, ahora ese término nuevo, ahora ya aparece esa responsabilidad en el RUT, si es facturador electrónico también, si es responsable de IVA, todo eso aparece ahí. Entonces, si en el RUT es el que me va a decir cómo voy a registrar yo ese hecho económico. Entonces, si el RUT me dice que su actividad es la de litografía y la litografía está clasificado como un servicio, yo tengo que registrarlo como un servicio. En este caso, atinaron las personas que me dijeron que es un servicio. ¿Por qué? Porque el RUT es el que me está diciendo. Entonces, en este caso, yo tengo que hacerle una retención en la fuente del 4%. Mire todo lo que tengo que tener presente yo para poder hacer el procedimiento. Y estoy hablando de un solo procedimiento. Entonces, la política contable, ojo, la política contable que se esté o que tenga la empresa tiene que haberse hecho respetando la norma principal, o sea, las normas contables. En este podemos hablar de las normas internacionales. Si es una NIP, si es una empresa que aplica NIP para pymes, tiene que respetar lo que son las secciones de las NIP para pymes. Entonces, la política contable es la que me tiene que decir dónde tengo que registrar ese hecho económico. Y eso debe ser respetado por todas las personas que manipulan la contabilidad. Entonces, yo tengo que verificar de que eso que es ese hecho, ese principio, se ajuste en un año con el otro, que sea igual para todos los años. Otra cosa, las políticas contables no son eternas. Llega en un momento donde la empresa tiene que hacer ajustes a la política y puede cambiar la política. Entonces, ya cuando se haga el cambio de la política, ahí sí digo yo, cambió ese procedimiento, hay que hacerlo de otra manera. Bueno, el D dice cuando el contador público considere necesario expresar salvedades sobre alguna de las afirmaciones genéricas de su informe. Las salvedades, hay un tipo de informe que se llama informe con salvedades. Y la salvedad es lo que resalta algún acontecimiento donde yo, como dicen por ahí, me lavo las manos. ¿Por qué? Porque yo no tuve documentación o no tuve información suficiente para yo poder dictaminar esa parte de la empresa. Por ejemplo, lo que les dije yo de cartera. Yo no tuve la información suficiente para poder incluir o para poder auditar cartera. Entonces, yo tengo que hacer esa salvedad dentro de mi informe. ¿Por qué? Porque esa persona debe enterarse de lo que sucedió. O sea, yo revisé todo y estoy dando el dictamen de todo, pero eso yo hago una salvedad de esto porque se me presentó esto, no me presentaron la documentación, las personas que tenían que explicarme los procedimientos no me lo explicaron, ciertas cositas que se pueden presentar dentro de mi auditoría. Entonces yo tengo que hacer esa salvedad. Cuando el contador público considere no estar en condiciones de expresar un dictamen sobre los estados financieros tomados en conjunto, deberá manifestarlo explícita y claramente. Este todavía es peor. Esta es la abstención de dictamen. Ojo, yo puedo hacer eso. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Cuando nosotros descubrimos que están haciéndose o se están llevando malos manejos dentro de la empresa y por decirlo así recibimos una amenaza
una amenaza, recibimos una amenaza sencillamente por colocar en el dictamen lo que encontramos. Eso puede suceder. Estamos en Colombia y ustedes saben que en Colombia todo se puede. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos abstenernos de realizar un examen, un dictamen. Eso tiene que constatar el porqué de eso. Entonces, eso es una situación bastante incómoda. ¿Por qué? Porque después de nosotros haber realizado todo el trabajo, para después que nosotros ya tenemos la evidencia, ya vamos a hacer el informe, para poder dárselo a conocer a los interesados, recibimos alguna serie de amenazas. Entonces al final nosotros tenemos que salirle a los que nos contrataron de que nos vamos a tener de hacer un dictamen, porque sencillamente no nos sentimos por la situación que está aconteciendo de hacer de dar ese dictamen. Entonces es una situación, como les dije, bastante incómoda. Bueno, entonces aquí hablan de la necesidad de estado financiero dictaminado. Bueno, ya. Dejémoslo ahí. ¿Alguna pregunta acerca de los informes? Después vamos a ver, yo les voy a subir las clases de informes que se manejan o que tenemos que tener presente. Las clases de informes. Calladitos hoy, ¿qué les pasó? ¿No cenaron? Bueno, entonces ya conociendo lo que son las normas de auditoría, entonces pasemos a ver la segunda unidad. Lo que nos habla de la segunda unidad del tema es la auditoría financiera. Entonces, vamos a ver qué nos dice lo que es la auditoría financiera. Mira lo que nos dice aquí el concepto, el módulo. La auditoría financiera se define como aquel proceso metodológico organizado en forma secuencial con el objetivo de la revisión o examen de las transacciones y cuentas que conforman los estados financieros para emitir una opinión, oye, está hablando de opinión independiente sobre la razonabilidad de los dichos estados financieros. El auditor no es un asegurador de un proceso de auditoría por cuanto los mismos estados financieros no son exactos, sino solamente razonables. Bueno, ¿qué pasa? Que la auditoría financiera, como lo dice aquí el objetivo, dice que cuando cuando en la empresa se ven ya complejas todos los procedimientos contables, por ejemplo, seamos claros y sabemos que es así, de que, por ejemplo, yo tengo un solo negocio y un solo negocio es más fácil yo como dueño y como contador, la persona que esté a cargo de controlar todo lo que pase ahí dentro de esa empresa, porque es uno solo. Pero cuando ya se habla de varios puntos de venta, o sea, varios almacenes, por ejemplo, hablemos de los que hoy actualmente están llegando a Sahagún, de los de Uno, de los ARA, de toda esa cadena de almacenes, se les torna más difícil a las personas comprobar de que o de hacer un seguimiento diario a los hechos económicos, en este caso, por ejemplo, las ventas. Entonces necesitan de estar auditando los procesos contables. Por ejemplo, en ese caso, esas empresas, ese tipo de negocio, ese tipo de actividad, el activo más representativo son los inventarios. Entonces, casi siempre están enviando auditores que estén verificando los inventarios.
y que vayan a verificar todos los gastos que hubo en ese punto de venta o en ese almacén. Entonces, eso es lo que hace la complejidad de las cosas, o sea, pues, yo pienso que todo comerciante piensa y tiene la visión de engrandecer su negocio, y si puede poner 1, 2, 3, 4 negocios es mucho mejor. Entonces la cuestión se vuelve un poco más complicado. Entonces por eso es que acude a un contador público para que le esté realizando auditorías. Entonces esa es la necesidad. La auditoría, mira, aquí la definen como un proceso metodológico, o sea que yo tengo, si es metodológico, tiene que estar planificado y es organizado, que tiene unos objetivos de revisión. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. En esto se centra mi trabajo, en revisión. ¿De qué? De todas las transacciones contables. O sea que yo tengo que verificar toda la contabilidad. No es sentarme y mirar unos estados financieros, a ver cómo están, calcular los indicadores financieros. No. Yo lo que tengo que hacer es revisar todo el ciclo contable como tal. Como les dije, si voy a revisar año 2019, yo tengo que comenzar desde enero a revisar todos los hechos económicos, todo lo que sucedió en la contabilidad para ver si es verdaderamente, si está sucediendo eso. Pero si yo veo que de pronto hay sucesos o gastos que no están soportados, ahí es donde yo voy entonces a aplicar mis técnicas como auditor y centrar el riesgo que puede haber en esos gastos que no están soportados. Entonces, esos gastos ahí, todos esos gastos que voy encontrando y que me parecen sospechosos, yo los voy a llevar a mi informe. Yo no voy a preguntarle al gerente, no, yo tengo que meterlo en el informe. Ellos allá se entenderán a ver y le explicará qué pasó con ese gasto. Mire, cada persona cuida lo que le pertenece. Y una forma de cuidar lo que le pertenece es haciendo auditoría, contratando a una persona que le haga auditoría. Hay comerciantes en Colombia, más que todo esas personas que son capitalistas, que tienen mucho dinero invertido en muchos negocios. Ellos no les da tiempo de estar haciendo arqueo, ellos no les da tiempo de estar verificando lo que está sucediendo. Como de pronto ustedes lo han visto aquí en Saúl en algunos negocios chicos, que el mismo dueño es el que cobra, el mismo dueño es el que verifica las facturas, hace todo. Es un de todito. Incluso no tienen ni el sistema porque ellos creen que estando ellos presentes ya todo está pasando, todo está bien, todo está controlado. En este caso estas personas no saben nada de eso, ellos solamente tienen un dinero invertido en un negocio, ellos no saben qué es lo que pasa dentro. Entonces ellos envían a esa persona que les verifique a ver qué es lo que está sucediendo dentro de su negocio, cuidando su patrimonio, cuidando su capital. Eso es lo que, para eso es que nos utilizan ellos nosotros, para que nosotros podamos cuidar. Y cuando hay indicio de que están sucediendo cosas fraudulentas, mucho más. Entonces ellos ahí es donde ellos van a buscar a los contadores para que le hagan auditoría financiera a sus negocios. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? Dice, precisar la razonabilidad de los estados financieros. Mirar a ver si es verdad lo que dicen los estados financieros. Descubrir fraudes o malversaciones. Bueno, lo que les estaba diciendo, eso es lo que estamos nosotros aquí. Nos damos la pela como investigadores a verificar a ver si hay cosas fraudulentas o malversaciones, cosas que nos pueden a interpretarse o que pueden ser futuro fraude. Descubrir errores en las imputaciones contables. Ojo, no solamente descubrir fraudes y malversaciones, también vamos a ver como nosotros como el que va a hacer la auditoría es un experto en contabilidad, nosotros vamos a mirar todos los asientos contables y vamos a descubrir algunos errores en las imputaciones contables. O sea, en el manejo de cuentas, en la clasificación. Entonces, mire que es muy importante yo saber dónde voy a clasificar el gasto, dónde voy a clasificar todo lo que suceda dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque puede presentar errores. Y eso me tiene que ayudar la política contable. O sea que si yo estoy auditando la contabilidad, yo tengo que mirar la política contable.
Analizar si los procedimientos y los controles contables y administrativos son adecuados para lograr máxima eficiencia y productividad. Bueno, en clases anteriores yo les había dicho de que en empresas los procesos contables, hay personas que se dedican a hacer ciertas, alimentan la contabilidad y tienen unas funciones específicas. Entonces, cuando se reparten esas funciones, si en la empresa se dan adecuadamente, se le da la responsabilidad a esa persona de todo ese proceso, quiere decir que hay un sistema de control contable. ¿Por qué? Porque esa persona debe responder por lo que está haciendo dentro de su contabilidad, dentro de esa contabilidad que está llevando, dentro de sus funciones como tal. Entonces eso yo podría llamarlo como un control contable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, el contador también ejerce control contable. El control contable, pues cuando está haciendo auditoría, no importa que yo sea contador, no sea auditor, sino que lleve contabilidad, yo tengo que auditar los procesos contables porque yo soy el que estoy respondiendo por la contabilidad. Entonces yo llevo mis procesos de auditoría internamente siendo contador. Entonces, eso también son controles contables. Otro control contable, si hay un revisor fiscal, el revisor fiscal también tiene que estar verificando los procesos contables. ¿Por qué? Porque él también responde por la contabilidad. Quiere decir entonces que también puede hacer su control contable. Lo mismo el gerente también tiene que revisar todo lo que está dentro de la empresa. Pero ahí surge el interrogante de que si la persona no sabe cómo hace, la persona no sabe contabilidad cómo hace, entonces ahí se vuelve un poco difícil la situación. Por eso yo digo, es muy importante, o sea, un contador puede ser gerente. El gerente, si tiene el título de contador, fácilmente puede ejercer control contable dentro de esa empresa que él está gerenciando. ¿Por qué? Porque se conoce todos los procesos y es fácil de ejercer control contable porque conoce el proceso. Pero cuando una persona que es economista o administrador, de pronto se le vuelve un poco más difícil. Pero eso no quiere decir que no puede ejercer su control contable, también puede ejercerlo. Hay personas que tienen la capacidad para también llevar, aunque no son contadores, también tienen la capacidad de ejercer control contable dentro de una empresa. Bueno, también esa auditoría busca eficiencia en las operaciones, eficacia en la administración y buscar productividad a costo razonable a través de recomendaciones que son los intereses al cliente. Entonces, mira, aquí utiliza un término y dice recomendaciones. Si ya yo conozco todo lo que está pasando dentro de esa empresa, porque yo audité la contabilidad, y ojo, la contabilidad la contabilidad también se da por toma de decisiones. O sea, todo lo que se registra dentro de la contabilidad es una decisión que se tomó. Si se compra una mercancía, es una decisión que se tomó. Si se adquiere un servicio, es una decisión que se tomó. Entonces, la auditoría va a permitirle a la administración ser más eficiente en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque yo voy a hacerle recomendaciones y a decirle qué cositas se hicieron que no se debieron hacer. Ojo, esos son recomendaciones. Entonces, con eso yo les voy a dar las recomendaciones de cómo deben hacer las cosas. ¿Para qué? Para que pueda ser más eficiente en sus decisiones. Ojo, el administrador toma las decisiones. Puede tomar decisiones acertadas o decisiones que no son acertadas. Y eso implicaría todo lo contable, esa decisión. Si es una decisión acertada, es de beneficio para la empresa, pero si es una decisión no acertada, es de perjudicial para la empresa. Y a veces hay muchas empresas que cierran el chuzo, como dicen por ahí, porque han tomado malas decisiones. Y no han tenido una persona que les asesore y les recomiende la manera de cómo deben hacer las cosas. Y eso pasa más que todo cuando el mismo dueño es el gerente.
ellos hacen las cosas como les da la gana porque son los dueños de su negocio. Entonces, cuando vienen a ver las cosas así llevan los negocios. O sea, hay muchas personas que porque tienen dinero, o sea, son jefes, mas no son líderes. Jefes, mas no son líderes. Y para una persona ser líder se necesita de mucho conocimiento y yo creo que el líder nace con esas características. Y si la persona, por ejemplo, es una persona que en su común vivir, en su vida es una persona desordenada, así va a ser desordenada dentro de su negocio. Y si toma malas decisiones en su vida personal, así va a tomar malas decisiones en el negocio. Y nosotros cuando estemos haciendo auditorías vamos a ver eso mucho. Vamos a ver mucho esa situación, donde los dueños de negocios van a tomar unas decisiones, pero yo digo, oye, por ejemplo, si una persona está pagando transporte mensual de 7 millones de pesos por un camión que le está transportando la mercancía, oye, ¿por qué no coge y acredita, compra un camión a crédito y le queda el camión? Son cositas que nosotros podemos recomendarle. Entonces son decisiones que por nuestras recomendaciones pueden ayudarles a la empresa a crecer y hacer las cosas mejor. Bueno, asesorar a la gerencia en los aspectos más importantes del Estado en el proceso de su trabajo. Bueno, ya ahí hablé bastante acerca de la gerencia. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el ejercicio. Francisco, que me estaba preguntando, pues para no llenarlos tanto de teoría, yo les monté en la plataforma un ejercicio de auditoría, donde ustedes tienen que hacer una auditoría a los inventarios que ahí se están manejando. No sé cuál es la pregunta, Francisco, acerca del tema. Era eso, profe, era sobre qué es lo que había que hacer, que no hice nada ahí, nada al respecto ahí. ¿Cómo? No entendía porque como no hice nada al respecto sobre qué había que hacer, No, ahí sino que maneja, está ahí el documento Word que dice. un documento en Word, y está en un formato Excel, entonces no. Ya voy abriendo aquí, espera un momentito. Bueno. Bueno, mire. Taller de fiscalización de inventario y costo de venta. A ustedes le están presentando estos dos saldos. ¿Me están escuchando? Sí. Uno que me diga, ¿me está escuchando claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Estos son los dos saldos, los saldos que están a 31 de diciembre. Ustedes tienen que verificar que esos saldos sí estén bien. ¿Y cómo van a verificarlo? Bueno, nosotros vamos a revisar los movimientos que hubieron en el año de ese inventario. Entonces, vamos a mirar a ver todos estos dos carnes. Maneja dos productos. Les hago una pregunta. ¿Cuál sería, de dónde sacaría yo el valor de mi inventario? De estas dos tarjetas carne. ¿Aló? O sea, el saldo final de la 1435, ¿de dónde lo saco? Aquí en estas tarjetas carne.
Me quedaron callados, temas viejos. Mire, vea, el CARDES debe ser, la 1435 debe ser la sumatoria de esto que está aquí, ve, de lo que me arroja al final, ve, mira, el saldo, al final esto, más esto que está aquí. Ese es el valor que debe haber en mi CARDES. Perdón, en mi cuenta, esto aquí, esto que está aquí. Pero, ¿qué pasa? Que yo tengo que verificar los movimientos, a ver si los movimientos están bien. Entonces, aquí en la hojita, yo le estoy dando, en la hojita en Word, le estoy hablando de unos acontecimientos que sucedieron. Por ejemplo, la empresa inicia 1 de junio, la compra y descuentos son con autorización de la gerencia, se verifica planeación de inventario y es correcto, se realizó corte de documento de facturación. Mira lo que yo encontré. Ya ustedes no tienen que revisar, lo que tienen ustedes que corregir allá. Aquí estos CARDES ustedes no los pueden alterar porque eso ya lo hizo la contabilidad, ¿cierto? ¿Ustedes qué van a hacer? Ustedes van a hacer, aquí ven el Excel, van a copiar, ¿dónde aparece aquí? Mover o copiar, aquí abajito, y pueden ponerle el nombre aquí, CARDES, CARDES del auditor. Entonces, CARDES del auditor. Entonces, aquí es donde ustedes van a hacer entonces lo siguiente. Aquí me dice, por ejemplo, al verificar la factura de compra con el registro 564, voy acá. La factura, aquí está la factura 564. Aquí está, la estoy resaltando, la voy a resaltar. Factura 564. ¿Qué compré? 4.600 unidades, a como a 2.750 cada una. Entonces, vamos a ver qué fue lo que se encontró. Aquí me dice, septiembre está mal contabilizado, ya que tiene un descuento pie de factura del valor del 20%. Entonces, aquí el registro que esa persona hizo fue este, 12.650.000. Vamos a meterle IVA, 2408 igual a esto por el 19%, aunque aquí no me afecta el IVA, porque yo solamente estoy revisando es inventario y costo. ¿Qué más puede ser aquí? 2205. Este es el registro que está aquí. Este más este. Entonces, este es el registro que hizo esta persona. Entonces, aquí, lo primero que se encuentra, que está morado, me dice que hubo un descuento. Mira, aquí está la clave, un descuento pie de factura del 20%. Ustedes tienen que buscarme cómo se registra un descuento pie de factura. Pie de factura. Para aplicarlo aquí. Para ver si se modifica este valor. Si ese descuento pie de factura me modifica este valor. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en el primero. Segundo, se encuentra, dígame a ver. Se modifica el valor. Estamos auditando la 1435 y la 6135. Entonces, yo tengo que mirar a ver si este valor se modifica con ese descuento pie de factura o no se modifica. Eso es lo que yo voy a verificar. Eso es lo que yo estoy auditando. Entonces ustedes tienen que buscar a ver cómo se registra un descuento pie de factura. Esa es la tarea que ustedes van a hacer. Si dice, ¿no?, que hay que descontarlo aquí, hay que descontarle, por ejemplo, esto, hay que descontarle el 20%. Da 2 millones, entonces aquí no iba registrado
esto menos esto. Ya entonces ya no serían aquí 12 millones, sino 10 millones 120. Es un supuesto, no estoy diciendo que sea así. Ustedes me tienen que investigar eso. Entonces ya aquí cambiaría todo. Entonces, aquí el valor unitario cambia, ¿cierto? El valor unitario cambiaría. Tendría yo que mirar entonces 10 millones igual 10 millones 120 entre, ¿cuánto es la cantidad? Dice que son 2.750. Mira, ve, cambiaría entonces a 3.680. El valor unitario aquí. Un error. Si es así, yo no estoy diciendo que sea así. Eso me lo tienen que investigar ustedes. Ya saben cómo es la cosa. ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que quiero con esto? Tienen que estudiar inventario. Esto es un tema que vieron ustedes hace ratico. Pero como ustedes van a estar estudiando contaduría, van a ser futuros contadores, tienen que recordar todos estos temas. Otro. Se encuentra una devolución en compra correspondiente a la factura 781. Vamos a ver la factura 781. Aquí está. Vamos a ver. La devolución no está aquí. Tengo que meterla. Tengo que aquí incluir una fila y meter la devolución. ¿Por qué? Porque aquí me dice que hubo una devolución y no está. Quiere decir que el valor no es exacto. El valor no es exacto. Pregunta. Preguntas. Ya saben lo que van a hacer. O sea, profe, Sí, dígame. o sea que el trabajo es realizar la carta de nuevo, Correcto. Ustedes van a auditar y van a hacerle la corrección a las cartas. Van a proponer unos cards nuevos. Y fuera de eso me van a hacer un informe. Ustedes van a hacer su auditoría. Vea que es una auditoría de inventario. Ustedes van a verificarme todo eso. Otra cosa, para recordarle, el costo de venta, porque mira, vea que aquí me está hablando de la 6135. ¿Cuál vendrá siendo el costo de venta aquí en el card? Cada vez que yo vendo, mira, aquí está venta. Esto, ve. Lo que sale por venta. Mira, ve. Lo que sale por venta. Aquí está, ve. Yo tengo que sumar estos valores. Este valor 11 millones. Este que está acá. Acuérdense que de aquí es donde se saca el costo de venta. El costo de venta de. Mira, ve. Todo esto es costo de venta. Costo de venta. Costo de venta. Lo mismo acá. Tengo que sumar esos dos valores acá. Y acá abajito yo voy a hacer los asientos contables que no se hicieron y los ajustes que hayan que hacerse. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Así que manos a la obra. Manos a la obra. Yo creo que se tienen que reunir, aunque no quieren verse la cara. No pueden verse la cara. No sé cómo irán a hacer en ese caso. Porque creo que virtualmente se les dificulta. Así que el trabajito es bastante extenso. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Y eso es, profe. ¿Cómo? No te ¿Y escuché. eso en grupo de cuánto es? Eso, ¿Y en cuánto de grupo es? mire, eso pueden reunirse ustedes cuanto ustedes quieran. Lo que yo quiero es que me lo monten individualmente a la plataforma. Y que todos trabajen porque la idea es que ustedes entiendan el tema y que puedan aprender a hacer esto. Y a recordar el tema de inventario. Primero que todo, para poderlo hacer tengo que recordar el tema de inventario. Si no recuerdo el tema de inventario, no se le metan que no lo van a resolver nunca. Tienen que mirar el tema del inventario, el sistema de inventario permanente, para que puedan resolver ese
esa auditoría, eso que van a hacer. Entonces, muchachos, manos a la obra. Ya con este trabajito tienen un trabajito bastante bueno para que ustedes aprendan, por lo menos a hacer esa auditoría en esa parte de inventario. ¿Tienen alguna otra pregunta? Pues yo creo que no. Bueno, ya pueden ir planificando desde hoy a ver cómo van a hacer ese trabajo. Yo soy muy poco de teoría, a mí me gusta es llevarlo a la práctica. Y por eso es que lo llevé a la práctica. Y de ahora en adelante vamos a hacer otros ejercicios. Otros ejercicios para que puedan verificar y auditar. Como les dije, es imposible hacer la auditoría de una empresa. Pero con estos pequeños ejercicios podemos auditar ciertas cositas de una empresa. Entonces, muchachos, manos a la obra. Cualquier cosita, oiga, necesito que me escriban en el foro de consulta, por favor, me la tienen al rojo vivo, la señora María Bernarda, que escriban, que pregunte por el foro de consulta. Escríbame cualquier cosa ahí para yo contestarle acerca del trabajo. Escríbame, háganme preguntas para poder, porque me lo están exigiendo. Yo le dije a ella, señor, pero es que todas las dudas las resolvemos cuando tenemos los encuentros sincrónicos o por WhatsApp. Me dice, no, tiene que aparecer algo ahí porque eso lo están auditando en Medellín. Entonces le pido esa colaboración porque me están calificando mal esa parte, porque no aparece ninguna consulta por parte de ustedes. Oyeron, muchachos, espero que me colaboren en esa parte. Pregunten cualquier cosa que yo les respondo. Y ahí estamos pendientes a ver cualquier duda que tengan acerca del trabajo, yo les estoy colaborando. Entonces, muchachos, no siendo más, pues los dejo y pues vamos a la obra. Ya saben, tienen un trabajito bueno para hacer con este tema. Iba a decir algo por ahí. Ok, profe. Bueno, espero que estén bien y pues estamos en contacto. No, profe. Bueno, pues ahí entonces y que estén muy bien. Háganmela. Mañana, profe. Chao, profe. Gracias. Mañana, profe. Ok, hasta mañana. Ese no es.